Vamos a corregir el ejercicio 4 y el ejercicio 4 es un ejemplo claro de las ventajas de trabajar con tipos genéricos. La clave de este ejercicio está en que nos dice que hagamos una clase pregunta corta que tenga un atributo pregunta de tipo string y un atributo respuesta de tipo string, y luego vamos a tener pregunta numérica. Todas las preguntas van a tener una pregunta de tipo string. Lo que es el texto de la pregunta siempre va a ser una string. Lo que cambia es que en pregunta corta la respuesta va a ser una string, en pregunta numérica la respuesta va a ser integer, y en pregunta bool la pregunta sigue siendo de tipo string, pero la respuesta es de tipo boolean. Una vez hecho esto, nos dice que creemos una clase pregunta a secas que contenga un atributo pregunta de tipo string y un atributo respuesta de tipo t. Dependiendo del tipo de respuesta, se podrá crear una pregunta de un tipo u otro. Es decir, si la respuesta a la pregunta es de tipo string, pues tendremos una pregunta como la primera, como la pregunta corta. Si es de tipo integer, tendremos una como la pregunta numérica, y si es de tipo boolean, tendremos una como la tercera. Luego nos dice que creemos una clase main que cree una pregunta de cada tipo y muestre la pregunta y la respuesta. Esto básicamente es para que comprobéis cómo a través de utilizar los tipos genéricos, como a través de definir el atributo de respuesta como un tipo t o e o la letra que queráis realmente, vamos a poder ahorrar un montón de código que realmente es el mismo todo el rato. O sea, la lógica de las preguntas en los tres primeros casos es siempre la misma, lo único que cambia es el tipo de dato con el que comprobaríamos si la respuesta es correcta, por así decirlo. Vamos allá entonces, vamos a irnos a IntelliJ y aquí básicamente vamos a crearnos pues los cuatro tipos de pregunta, ¿no? Pregunta corta, y básicamente lo único que tenemos aquí es un private string, pregunta y respuesta. Vamos a autogenerar el constructor y vamos a autogenerar getters. Podríamos autogenerar los setters también, pero ahora mismo nos da igual. Vamos a crear entonces pregunta numérica, y pregunta numérica, la diferencia que tiene, obviamente la pregunta en sí sigue siendo una string, pero la respuesta, pues en el caso de la numérica vamos a pensar que es entera, podría ser de cualquier otro tipo de número. Si fuera un double, pues sería un double, pero incluso podríamos tener otra clase pregunta numérica flotante o con decimales o algo por el estilo. Pero bueno, podemos poner, esto sería la respuesta, de nuevo constructor, y vamos a ponerle getters al menos. Getters creados. Ahora vamos con la pregunta booleana, pregunta bool, que básicamente tiene private string pregunta y la respuesta, pero en este caso la respuesta es boolean respuesta. Es una pregunta de verdadero o falso, digamos, que solo puede ser sí o no. Creamos constructor y creamos también getters. Como veis, tenemos una estructura. De repente, yo para crear distintos tipos de preguntas estoy necesitando tres clases por el único hecho de que cambia el tipo de pregunta, que podríamos pensar, bueno, me puedo hacer una clase padre pregunta y meterle la pregunta como atributo de la clase padre, y así cada una de las hijas de las especializaciones, ¿no? Digamos, solo incluye el tipo de respuesta y hereda todo lo demás o algo por el estilo, pero aún así pensad en cómo sería esa solución. Yo al final tendría una cuarta clase pregunta, aquí en el constructor tendría una llamada a super pasándole el string pregunta todo el rato, y no me libraría ni de duplicar, de tener tres getters distintos, porque tendría un getter para la respuesta numérica, un getter para la respuesta booleana y otro para la respuesta de la pregunta corta. Entonces, obviamente ahorramos algo de código. Bueno, no gran cosa en este caso, pero como sí podríamos ahorrar es darnos cuenta de que estas tres clases son prácticamente iguales y que lo único que cambia es el tipo de dato de la respuesta. De hecho, si tuviéramos, ahora aquí tenemos getters, pero si tuviéramos setters también pasaría exactamente lo mismo. Es decir, ya digo, solo tenemos los getters y ya se está como duplicando el código getPregunta. Fijaos que es exactamente el mismo todo el rato. Esto sí que nos lo podríamos llevar a una clase padre, como digo, pero el getter de la respuesta cambia porque cambia el tipo de dato. De nuevo, si tuviéramos también un toString, si tuviéramos también un setter, todo ese código por la parte que corresponde a la respuesta siempre sería código entre comillas duplicado. No es duplicado del todo porque cambia el tipo, pero podríamos ahorrar un montón simplemente utilizando genéricos. Vale, entonces vamos a ver cómo sería. Yo voy a crear una clase pregunta a secas, y en este caso lo que vamos a tener es un private string pregunta, como tenemos con todas las demás, eso sigue siendo una string, pero la respuesta va a ser un private t respuesta, un t genérico. Ahora bien,
¿Qué pasa? Hay que definir aquí, en la declaración de la clase, que esto, para crearse, necesitamos indicar el tipo del que va a ser ese genérico. Yo le puedo poner T, le puedo poner A, pero claro, si le pongo A arriba, pues esto tiene que ser una A también. Fijaos que ya me pone a type parameter for pregunta, es decir, el tipo de pregunta que vamos a crear. Voy a dejarlo con T de type para que se entienda, pero bueno, para que vierais que la letra en sí no es relevante. Hay que intentar utilizar la letra más representativa de lo que queramos hacer. ¿Cómo es el tipo de pregunta? Bueno, podríamos incluso poner una R de respuesta o A de answer, ¿no? Vamos a ello entonces. Si yo autogenero el constructor, pues básicamente me va a hacer lo mismo. Le llega una respuesta de tipo T y lo único que vamos a hacer es dir respuestas igual a respuesta. Todavía no sabemos de qué tipo es, pero podemos declararlo así. Y con los getters lo mismo. Ahí está, y tenemos un getter que me va a devolver, pues dependiendo del tipo que sea la respuesta, lo mismo. Entended que esta misma clase, me sirve para representar cualquiera de las otras tres y me estoy ahorrando duplicar o triplicar, en este caso, el getter y esta parte del constructor, además de el segundo atributo, básicamente. Además de que me estoy ahorrando eso, escribir 3 clases en lugar de una. Si yo además tuviese setters, toString, más métodos o opciones, por ejemplo, porque podría tener también, aquí tengo la respuesta solo, pero si fuera una pregunta, imaginaos que fueran tipo trivial, ¿no? Pues yo podría tener un array con las opciones y las opciones, dependiendo del tipo de pregunta, también serían un genérico. Porque si tengo la pregunta corta y le doy 4 opciones, serían 4 strings. Pero si es numérica serían 4 ints, y si fuera booleana lo normal es que fueran 2, por eso podría tener un array pues no de tamaño fijo, sino que se inicializase con el constructor, pero en ese caso sería de booleanos. Bueno, no tiene mucho sentido en el boolean, ¿no? Si no es un valor es otro, pero entended a lo que voy, que básicamente estaríamos ahorrando un montón de código duplicado. Entonces yo solo con esta clase ya puedo representar lo mismo que represento con las otras tres. Ahora, si yo me hago un main para probar todo esto, fijaos cómo utilizar una cosa o la otra, ¿no? Básicamente yo me hago un main, public static void main, y lo que voy a hacer es crearme un objeto de cada. Voy a crearme una pregunta corta le voy a llamar, y esto va a ser igual a new, voy a dejarlo así para que me quepa todo, new pregunta corta, y le vamos a poner pues una pregunta estándar, ¿no? Capital de Francia, por ejemplo, y le ponemos París. Ahora voy a representar una pregunta numérica. Pregunta numérica va a ser igual a new pregunta numérica. Como siempre, la pregunta es una string, pues aquí le podemos poner cuánto es 2 más 3, por ejemplo. Y aquí le ponemos 5. La respuesta es un entero. Y ahora genero una pregunta booleana. Le llamo pregunta bool, es igual a new pregunta bool. Y vamos a ponerle, pues por ejemplo, bueno, claro, tiene que ser una string. Ha llovido hoy. Y vamos a ponerle true. Estas tres puedo representarlas de la misma forma utilizando mi clase pregunta, que trabaja con tipos genéricos, de forma que yo puedo crear una pregunta diciéndole que es de tipo string en este caso, y vamos a representar la pregunta primera, o sí, string pregunta le podemos poner. Y esto va a ser igual a new pregunta, y en este caso le pasamos lo mismo. Capital de Francia, París. Y ya veis que funciona perfectamente. De hecho, yo puedo copiarme estas dos para no estar escribiéndolas de cero y modificar esto por pregunta de tipo integer. Acordaos que para utilizar genéricos yo aquí no le puedo poner int, me da el error. Tengo que utilizar las clases que representan los tipos básicos. Y ahora cambio esto por pregunta. No me hace falta volver a indicar aquí el tipo porque ya se lo estoy indicando aquí, y claro, tengo que cambiarle el nombre porque integer pregunta le vamos a poner, porque obviamente el nombre pregunta numérica ya lo he declarado arriba, ¿no? Lo mismo con la booleana. Yo básicamente declaro aquí que esto es de tipo boolean, y esto le vamos a llamar boolean pregunta, ahí está. Y esto obviamente utiliza el constructor por defecto de pregunta. Y fijaos que puedo representar exactamente lo mismo, pero me ahorro 2 clases y me ahorro un montón de código duplicado. Esto va a funcionar exactamente igual. Vamos a hacer un shout aquí de preguntas que no usan los genéricos, y aquí básicamente voy a hacer un shout de pregunta corta punto get pregunta, y le voy a concatenar respuesta, y le concatenamos pregunta corta punto get respuesta. Esto mismo vamos a hacerlo con las otras dos. En vez de pregunta corta vamos a usar pregunta numérica, y en vez de pregunta corta aquí vamos a usar pregunta bool,
Pregunta bool, get respuesta, no tiene getter, pregunta bool. Ah, claro, me puso is respuesta porque es un... Vamos a cambiarlo, tiene un poco más de sentido. Pero bueno, tiene sentido el is respuesta porque como es un booleano, por defecto cuando lo autogenera le pone el is en lugar de ponerle el get, ¿no? Vale, vamos a hacer un shout ahora de preguntas que usan los genéricos. Vamos a separar esto un poquito. Y aquí básicamente es lo mismo. O sea, yo de hecho podría copiarme esto. Me lo voy a pegar 3 veces y en lugar de pregunta corta ahora vamos a usar string pregunta porque al final los métodos son los mismos. String pregunta, integer pregunta y boolean pregunta. Copiamos, pegamos y si ejecutamos deberíamos de tener el mismo resultado. Ahí está, como veis las que no usan los genéricos, pues tenemos exactamente los mismos datos y funcionan exactamente igual, no me dan ningún problema por trabajar con enteros, con double, con lo que sea. De hecho, la parte positiva es que yo podría incluso crearme aquí sin ningún problema un pregunta double y no tengo que implementar nada más. Esto puede ser double pregunta y aquí podría preguntar pues cualquier otra cosa, ¿no? Pues yo qué sé, ¿cuánto es 2 más 2.5, por ejemplo? Por poner así cosas sencillas y no romperme mucho la cabeza ahora. Y básicamente aquí yo puedo poner como respuesta 4.5, la respuesta es un double y perfectamente aquí puedo hacer double pregunta, y ya veis que sin haber tocado preguntas, sin implementar nada más, como utilizamos genéricos, pues esto funciona perfectamente. Bueno, me he dejado aquí el interrogante del final, pero esa es la parte positiva de trabajar con genéricos. Siempre que nosotros queremos una clase de este estilo, que fijaos que no todo va a ser herencia, implementar interfaces y cosas por el estilo. Hay que saber interpretar, dependiendo del problema que tenemos, si la solución pasa a lo mejor por algo así y no tanto por crear una superclase a la que llevemos la parte común de las otras tres, que podríamos pensar al principio que, bueno, que tendría sentido también, pero fijaos que con esta clase estamos duplicando muchísimo menos código que si tuviéramos una superclase pregunta a secas y heredásemos de ella solo una string, que poco código estamos ahorrando ahí con esa herencia. Y con esto pues tendríamos ya el ejercicio 4 resuelto. A partir de aquí ya digo, podríamos complicarlo un poco más, podríamos añadirle, además de las respuestas, pues a lo mejor es un array de opciones o un array list y un método que comprobase si alguna de las opciones o si la seleccionada, por así decirlo, es igual a la correcta, ¿no? Oye, cambiar esto en vez de respuesta por correcta o algo por el estilo, pues para hacer pues, una aplicación como si fuera de un pequeño juego de trivial o algo por el estilo, sería pues bueno, un proyecto interesante para ir practicando.